¿Ninguna duda? ¿Todo perfecto? Ya. Pregunta si... ¿Cuál es tu nombre? Isidora. Pregunta Isidora. ¿Cómo se mueve la sangre en el cuerpo? En las presiones. ¿Qué condiciones debe tener? Javi, le estoy preguntando a Isidora. Si no le pregunto a Javi. No, es que venga, no entendiste presionada, pero para acá y así con seguridad vamos a probar. Siempre de mayor presión a menor presión. Primero. ¿El flujo laminar o turbulento? Por lo general, laminar. Qué hediondo esto, perdón. Como probarse. Pero no con cañitos. Como, no sé, como estar echando benzina. ¿Ah? ¿Viste qué fuerte? Marea. Esto no marea. Entonces flujo laminar. Y en ocasiones puede estar turbulento. De lo que hablamos hace un rato, ¿en qué ocasiones va a estar turbulento? Cuando hay presión. Sí. Cuando existe una enoxa, por ejemplo, una herida en el endotelio, y se va a generar vasoconstricción, y se está generando esta contractaria, el flujo va a ser flujo laminar o turbulento. ¿Sí? ¿Y por qué sería turbulento? Por el trombo. ¿Sí? Y eso también va a aumentar la viscosidad en la sangre. ¿Sí? Porque se van a ir agregando las plaquetas. ¿Sí? Ya. Es que le estoy haciendo preguntas porque revisé a la rápida los PPTs de ustedes, entonces hay cosas que me quedaron en la cabeza. Duda, pero cuando era viscoso no era menos turbulento. Es que los fluidos son viscosos, pero si algo aumenta su densidad, es decir, aumenta más las plaquetas circulantes, eso se pone más viscoso. Como un coso. Si es mucoso y hay muchas plaquetas, como un tapón, no sé. Yo me imagino esto, no sé si ustedes, es muy viejo lo que les voy a decir, pero ustedes vieron Pokémon. Sí. ¿Y vieron a Snorlax, que se quedó dormido y tapado el río? Ya. Cuando se destapó, ese flujo fue turbulento al principio, porque tenía muchas cosas acumuladas, pero luego, cuando volvió a su flujo normal, se volvió a laminar. ¿Sí? Porque no estaba acumulado en presión. ¿Sí? Sí, entendí. Ya. Bueno. Buena referencia. Sí. Es como, no sé, yo también hago otra homología. ¿Ustedes vieron Dragon Ball? Sí. Ya, no sé, está la sumación espacial y la sumación temporal. ¿Vieron el sistema nervioso simpático para los potenciales? ¿Se vieron el sistema nervioso, cierto? Sí. Materia pasada no es materia olvidada, sino que es materia integrada. ¿Sí? Ya no sé, para que no se lo olvide. De hecho sirve para esto también. Ya, esto es una neurona ya. Qué incómoda esta sala, se lo tengo que decir. ¿Aquí escriben sus profes, tío? No. Es que usan Proyectos, ¿no? Sí. A veces un solo estímulo no es suficiente para gatillar el potencial de acción posterior. Entonces, imagínense la sumación temporal. Es que en el tiempo se van acumulando estímulos, ¿sí? Y cuando se suman los suficientes se gatilla el potencial. ¿Cierto? Ya. Solo como homología para que no se lo olvide nunca, esto es como el Kamehameha, que tiene que pasar tiempo porque va juntando energía, pero del mismo, no de otro. ¿Sí? En cambio, la sumación espacial son estímulos de distintas neuronas que van a llegar a una sola, como la Genkidama. ¿Sí? ¿Sí o no? Porque tomáis energía de otros seres para sumar y disparar una. Ya, con esto, que fue un pequeño paréntesis, pero que no se lo olvide nunca las sumaciones espaciales y temporales. ¿Ya?
Ya, hay algo que yo no sé mucho y que caché por su compañera Javiera, que tienen inmunidad. Les pasa el sistema inmune. ¿Sí? Ya, en eso yo no sé mucho, pero yo pudiese leer rápidamente algo. ¿Hace el computador? Lo que ustedes me pasen, que le dijeron, de esto tenemos prueba. Yo lo leo rápidamente y puedo hacerles un resumen si es que está muy complicado. Esteban. Yo tengo una duda de la adrenalina y no la adrenalina. ¿Por qué la adrenalina, si es para la vasodilatación, aumenta más el gasto cardíaco que la noradrenalina? Es que acuérdate que el sistema nervioso simpático que estamos hablando se produce vasodilatación periférica, pero vasoconstricción central. Porque los músculos tienen mayor demanda metabólica porque creen que van a tener que correr. Sistema de alerta. ¿Sí? Por eso aparece una vasodilatación. Oh, dio calor. ¿Cómo? Sí, pero por si acaso, para que no nos olvidemos. Porque a veces uno asume rápidamente que el sistema nervioso simpático vasocontrae. Pero te quedas aquí nomás. Y tú decís, chuta, pero el músculo tiene mayor demanda. Necesita más oxígeno. Necesita más mioglobina. Y todo eso tiene que aumentar circulación. ¿Cómo puede hacer que aumente el flujo de sangre vasodilatante? ¿Sí? La otra forma hace que llegue rápido. Entonces, la mandáis rápido para afuera, pero que llegue mucho al músculo. Claro. ¿Sí? Ya. Voy a ir mirando sus clases para ir cachando qué más, ¿ya? Y enchufándome, porque yo no veía fisiología humana hace mucho tiempo. ¿Ah? Sí, ahora veo fisiología vegetal. Raíz específicamente. Sí, ha sido un desafío igual, porque yo estudié al humano. Yo de profesión soy tecnóloga médico. Pero no de sangre, por eso no sé sangre. De morfofisio, patología y psicodiagnóstico. ¿No habían escuchado hablar antes de esa? Porque no existe aquí en Valdivia. Pero es tejido, histología, anatomía patológica, pedazos de humanos en el menos uno de cualquier clínica o hospital, procesamiento de biopsia. Pedazos de humanos. Cáncer, Papa Nicolau. Eso. Entonces, mirar al microscopio, saber qué tejido es, identificarlo. Dicen que pastelero a tus pasteles, pues, lo que te guste. Hay que hacer lo que le guste. Como cuando a mí me han dicho, oiga, usted que es seca, en verdad pastelero a tus pasteles, porque si yo hiciera algo que no me nace, o no sé hacerlo, o no me produce pasión, me va a ir mal. ¿Cómo? Oh, la idea era motivarlo. No, yo siempre me he guiado por la guata. Siempre, a veces no tengo ni uno de plata por haber decidido guiarme por la guata, pero es que es un pelo de la cola, ¿cachai? Como que llega un momento en que si no hubiese tomado esta decisión, esta no es mi vida. Yo vivía en Santiago, trabajaba en pero trabajaba en 3 universidades, pero estaba rodeada de concreto. No puedo, o sea, yo soy santiaguina, pero ya es suficiente de concreto. Entonces nos vinimos a pasar pellejería al sur, po. Ya no sé si pellejería, pero es menos las lucas que ingresan, me piden dedicación exclusiva, entonces no puedo trabajar en otra cosa. Es menos plata, pero aquí hay oxígeno recién hecho, hay calidad de vida, que es lo que no hay en otros lados. Fuerzas de Starling, eso quería explicar. Sí, como que no se sale. ¿Habrá etanol? ¿Ustedes saben? Me guían porque yo pleno que estoy en este espacio. No sé. ¿Etanol? Y lo hay No sé, ¿por dónde lo guardas? Ya, mientras tanto yo borro. Fuerzas de Starling, coménteme, ¿qué saben de eso? Hidrostática y acústica. La presión es osmótica o oncótica junto con la presión hidrostática. Ya, ¿y dónde están ellas?
Ah, no. En los capilares. En los capilares, ¿y dónde más? Intersticio. En el intersticio. ¿Y qué es el intersticio? Fuera del capilar. Este sí, que el otro por un momento. Coleido osmótica la van a encontrar en libros también. Entonces la presión hidrostática del capilar y está la presión hidrostática del intersticio. La presión osmótica del capilar y la presión hidrostática del intersticio. Sí, con eso están claras, ¿cierto? Dos presiones, pero 4 al final. ¿Sí? Ya. Vaso sanguíneo completo, está cerrado, completamente cerrado. ¿Sí? Esto incluye aquí el intersticio. Acá. Entonces tenemos presión hidrostática aquí en el capilar y presión hidrostática en el intersticio. Presión osmótica en el capilar y presión osmótica en el intersticio. ¿Quiénes determinan la presión osmótica? ¿Cuál es su nombre? Joaquín. ¿Qué elementos determinan la presión osmótica? ¿Se acuerdan? Ya, cualquier cosa que no sea el agua. Los solutos. ¿Ya? Presión osmótica, los solutos. ¿Qué solutos hay dentro del capilar? Vamos a hacer un zoom aquí. Sales, proteínas, ¿Sales como quiénes? sodio, potasio. Cloruro, ¿ya? Porque tiene carga, anda dando vuelta. Proteínas como... ¿Qué proteínas andan dando vuelta? De las que hablamos hoy día. La albúmina. La albúmina, ¿ya? Fibrina. La fibrina, recuerden que la fibrina es la que genera el coágulo. Pero ya no puede andar activa por la vida porque si no, coágulo por todas partes. ¿Cómo se llama la anterior? Fibrinógeno. Fibrinógeno, sí, sí. ¿Qué más? ¿Cómo activamos la cascada de coagulación? ¿A qué se necesita? Sí, Globulina. pero en proteínas. Globulina. No, otra proteína. En... ¿Qué es cofactor? Perdón. La Protrombina. proteína. Fibrinógeno y protrombina, esas así, rápido con ustedes. ¿Sí? Porque sin ella no hay coágulo. ¿Sí? Y sin ella tampoco hay tapones laterales. Por la protrombina estoy hablando. ¿Sí? Perfecto. Y la presión hidrostática va a estar dada por lo que dice agua. Ya. En el intersticio hay poca agua y también hay pocas proteínas. ¿Sí? Entonces, yo me imagino que los números que nos entregaron ustedes, si se fijan en el PPT, tiene que salir que la presión hidrostática del capilar es mayor a la presión hidrostática del intersticio. ¿Sí? Lo que tienen que saber ustedes también que son fuerzas que se oponen y otras atraen. La presión osmótica, que es el soluto, atrae agua. ¿Sí? Como el sodio. El sodio no se mueve solo, siempre tiene una hinchada detrás. Y la presión hidrostática empuja. Ejemplo. ¿Cuál quiere decir con empuja? Aumenta la presión hidrostática del capilar, es decir, que aumenta el agua. ¿El agua va a quedar ahí en el vaso sanguíneo o se va a salir? Se va a quedar ahí por la presión alcohólica. ¿Y si la presión osmótica no se mueve? Si la presión osmótica se mantiene igual,
pero aumentó la presión hidrostática. Se va, Se me sale. hace- Cuando aumenta la presión hidrostática del capilar por sobre los valores fisiológicos, sale al intersticio y se acumula y se produce como un edema. Edema, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si ahora se aumenta la presión oncótica del capilar? ¿Qué pasa con la presión hidrostática? ¿Por qué bajaría? No, pues subo. Si aumenta la presión oncótica, aumentan los solutos y los solutos atraen el agua Claro, para que se disuelva, ¿no es cierto? para que se disuelva. Si aumenta la presión oncótica, también aumenta la presión hidrostática. Ese juego, la idea es que lo tengan en su cabeza claro, sabiendo quiénes son los elementos que participan en esas presiones. ¿Sí? Por eso, en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, cuando se libera aldosterona y la aldosterona produce una mayor reabsorción de sodio, tenemos un aumento de la presión oncótica, porque aumentó el sodio, pero también aumenta la presión hidrostática. Si esto se sale de control y aumenta mucho la presión oncótica, a veces el hígado falla, por ejemplo, y empieza a liberar mucha albúmina, mucho fibrinógeno, empieza a liberar más cosas de lo que tiene que liberar, aumenta la presión oncótica, pero también aumenta la presión hidrostática y produce edema. ¿Sí? Si el riñón falla y tienes acumulación de líquido, porque en vez de estar... El riñón tiene 5 funciones importantes, que filtra, reabsorbe, secreta, excreta y regula la presión arterial. ¿Sí? ¿Qué pasa si no excreta lo que tiene que excretar y empieza a acumular iones? Eso es que aumenta la presión oncótica. Se aumenta la presión oncótica por retención de líquidos, se filtra. En teoría el sistema linfático debería estar trabajando en la filtración, pero un exceso de agua va a también producir edema por falla renal, por ejemplo, por un desequilibrio de las fuerzas estables. ¿Sí? ¿Cacharon esa? Sí. Bueno, bacán. Ahora vi que les pasaron la ley de Poiseuille. Sí. Ya, olvídense de la ecuación. Solo se tienen que fijar, porque aquí es donde más se regula la resistencia periférica total. Y si se regula la resistencia periférica total, se regula la presión arterial. ¿Sí? Poiseuille. Y fíjense que en la ecuación, aparte de tener las diferencias de presión, sale el radio. Y el radio a la cuarta. Eso es el mayor regulador de la resistencia periférica total. Porque si disminuyes el diámetro, lo disminuyes 4 veces. ¿Sí? Esa es la ley de Poiseuille, que ustedes tienen que recordar, que regula la resistencia periférica total, porque el radio se calcula a la cuarta. ¿Sí? ¿Claro con esta? ¿Seguiránme? Ya. Voy a mirar un poco sus clases de sangre, porque yo no tengo idea mucho de sangre, la verdad. Esto que les hablé al principio es como lo que sí lo tengo claro y cómodo. Pero porque me imagino que mañana tienen preguntas de sangre. Po. No sé. Características y propiedades. Ya. Los glóbulos rojos, ¿ustedes tienen claro cuánto miden? Tienen una clase completa de glóbulos rojos. Estoy mirando. ¿Cuánto miden los glóbulos rojos? De 7 a 12 micrómetros. La U es la mu y eso es micro, que es 10 a la menos 6 centímetros. ¿Tienen núcleo o no tienen núcleo? ¿Qué forma tienen? Bicóncava. Bicóncavas. Ya, entonces, eritrocitos igual glóbulos rojos, miden de 7 a 12 micrómetros, anucleadas, bicóncavas. ¿Sí? ¿Qué hacen los glóbulos rojos? ¿Cuál es su rol? Perfecto. ¿Cómo transportan oxígeno, Gonzalo? Por la hemoglobina. ¿De qué manera? Con la ayuda igual de la B12, el hierro. Vitamina B12, hierro, grupo M. Un poco de química, que sí, muy poco, pero la valencia del oxígeno es negativa. El grupo M tiene hierro y es positivo, afinidad electrostática.
¿sí? Sin el grupo M no hay forma de que se una el oxígeno al glóbulo rojo. El grupo M está justo en medio de 4 anillos pirrólicos. Hipoxemia. No. Aquí sale la eritropoyetina. ¿De dónde viene la eritropoyetina? Del riñón. ¿Y cuál es su función? Activar La eritropoyesis. La diferenciación de la hematopoiesis en eritropoyesis es la médula ósea. ¿Sí? ¿Ah? Y eso traducido es. la conformación del glóbulo, o sea, Sí, po. La hematopoiesis, cualquier cosa que diga poiesis, es la generación de algo. Y como estamos hablando de hemato, etimológicamente es cómo se forma la sangre. En hematopoiesis tenemos linfopoiesis y eritropoiesis, o línea mieloide y línea linfoide. En la eritropoiesis, eritrocitos, glóbulos rojos. Y en la linfopoiesis, linfocitos C, linfocitos B. ¿Sí? Y en la mielo, todos los B. O sea, todos los blancos. Sí. Eosinófilo, basófilo, neutrófilo, polimorfonucleares. La médula ósea también produce glóbulos. Sí. De la médula ósea, que los huesos largos, puede ser fémur o cadera, se hacen los trasplantes generalmente de médula ósea. hasta los 20 años en el hueso Claro. Claro. Sí, ahora, es que yo tengo entendido, no sé bien, aquí necesitaríamos a alguien, tecnólogo de sangre o un inmunólogo, pero tengo entendido que lo ideal de los candidatos de trasplantes de médula son niños, porque ya cuando eres grande, la mayoría de las cosas se diferenciaron. No, a diferencia de las plantas, todas sus células son stem cells, células madres. Todas sus células pueden diferenciarse, por eso ustedes pueden sacar una patilla, la ponen en agua y de repente a los 3-4 días ven raíces. Se diferenció ese tejido a raíz cuando era tejido vegetal. Nosotros no podemos hacer eso. No, pues si nos sacan un brazo no se regenera. Pues. O sea que las estrellas de mar. Sí. Mira, te diría sí si supiera, pero no te quiero mentir. No tengo idea. Y creo que no son solo madres, son Todo tipo de células totipotenciales. no son pluripotenciales. Pluripotenciales, una más abajo, un poco más diferenciadas. Las TOTI, cualquier potencia, todo, puede ser lo que quieran. Pluri es un poco más pequeño. Profe, Dígame. igual nos habían hablado sobre los astrocitos cuando abrazaban las neuronas. ¿Los oligodendrocitos o los astrocitos? No, los astrocitos. Los astrocitos son como estrellitas. Sí, Ah, porque le dan lactato a la neurona. sí, pues, y le abrazaban, la hacían menos permeable y nos empezaron a explicar. ¿Eso también entra ahora? Sí, Pero eso no es sistema nervioso. es que sí lo explicaron. ¿Cómo? Sistema nervioso, astrocitos. Lo de los astrocitos. Esas células que son como con bracitos. La barrera hemato. Encefálica. Ujú. Pero eso no entra. Ah, Lo dijo Nancy. no, no, Quizás te no. confundiste de materia. Eso es neuro. Sí, pues neuro, por eso pregunto si también entra. No, sí, yo lo vi en el Igual sale la barrera. Sí, yo lo vi en nuestro. Barrera, ya, tendría que mirar la clase para poder explicarles. ¿En qué parte de la clase? Sí, sí lo digo. Ya, por mientras, cuéntenme, ¿cómo...? Mira cómo lo pillo infraganti. Señor, usted no me preguntó si podía grabar esto, para que sepa. Atrapada. ¿Cuál? Es que no me acuerdo. Es que como que lo entendí, pero como que se me fue así. Dijo cuando este aumenta, Igual aumenta la presión arterial. cuando este aumenta, aumenta esta. Y cuando aumenta esta sale.
Pero es que esto de Sí, los cuando, no, cuando esta no se mueve, esta sale. son más permeables, ¿sí? 4 centímetros mayor diámetro. Pero cuando aumentó esta, pues, ¿no? Sí, pues cuando Ah, sí, aumentaba pues. esta, pero esta no actuaba, esta salía y podía producir un edema, porque salía al intersticio. Entonces cuando esta aumenta, pero esta no. Sí, pero esa no No se se mantiene. mantiene. Sí. Ok, ya ahora. Ay, pero me quedó doble flecha ahora. ¿Cuál era la flecha? Esta no. Me raya. Hacer así. Esto de aquí. Sí, es que lo entendí viendo con el dibujito. Oye, yo esto de la sangre. Chicos, mientras tanto, pregunta, ¿de qué manera circula el CO2 en sangre? Libre, acoplado a la hemoglobina y. ¿Cómo se llama? Como bicarbonato. Como bicarbonato. No se lo olvide esas tres. Entonces, para los que no saben, circulación de CO2 en sangre, en el cuerpo, desde como CO2, como bicarbonato o unido a hemoglobina. ¿Sí? Ahí entra la anhidrasa carbónica, ¿ya les hablaron de ella? Unido la hemoglobina. CO2 más CO carbónico. Está grabado. Dijo que no te dije, pero no te grabado. Sí, te dejé un mensaje ahí. Ciclo de vida del eritrocito. Ah, esto tienen que saber también. Ya. Fácil así como para recordar. Glóbulo rojo, eritrocito, biliverdina, bilirrubina y eso debe irse. Excretarse. Eritrocito. ¿Sí? Tiene su vida, no sé, 7 días creo que es, no me acuerdo. ¿De la biliverdina? Sí. Hierro. El hierro siempre va a estar su mayor... el hierro es muy controlado a nivel plasmático. Y su mayor hotspot, por decirlo de alguna manera, está en el hígado. Entonces cualquier cosa se va a ir a regular al hígado. ¿Ya? Entonces, eritrocito se muere, se transforma en biliverdina. La biliverdina se transforma en bilirrubina. La bilirrubina debe excretarse. ¿Qué pasa si un individuo no excreta bilirrubina? Aumenta la bilirrubina en sangre, eso genera hepatotoxicidad y se produce algo que se llama ictericia. ¿Que ven a los pacientes amarillos? Sí. Eso es fisiopato. Pero como estamos hablando de fisiología, la bilirrubina se excretó. ¿Sí? Biliverdina es el primer... ¿cómo se llama esto? Tiene una palabra técnica. Sí, como producto de desecho. ¿Sí? Metabolito puede ser el nombre, sí. Ya, miren, es que yo estoy sacando esto de una diapo de ustedes. Es la diapo número 19 de la clase de eritrocitos. Y ahí tienen que... Y ahí para que cachen bien, de hecho dice glóbulo rojo. Luego se divide en grupo hemo, el hemo es biliverdina, bilirrubina, eso al hígado, el hígado al intestino y luego ya se va. Para poder reciclar el hierro, la transferrina, que es una proteína que transporta hierro, transferrina, la transporta hasta el hígado. Se transforma en ferritina, ¿sí? Y luego volvemos a tener hierro disponible para el glóbulo rojo. Y a ver, ¿qué más les pasa? La metabolización del hierro. Ya, busquémoslo, lo voy a buscar. Que era de el hierro 2 más. A3, ¿eso? Sí. Ya, voy a buscarlo, porque no me acuerdo bien de esa materia en mi cabeza. O digamos, Ya basta. Porque está como perdida. Procesando. Pero he aprendido algo en estos ratitos. Sí. Más de lo que Entendí más que en las clases. Es que falta la clase de resumen. Falta la clase de resumen. ¿Que les hicieron una clase de resumen? ¿Les hicieron? No, le digo, no falta la clase de resumen. Ah.
No, porque está ahí en la U, amiga. Eso cambia. Es que no creo que entiendan, ¿verdad? Ya, yo creo que esto es un video mejor de YouTube. Voy a buscar cosas que yo les puedo explicar bien para aclararles y no confundirles. ¿Ya? No lo mostró en la prueba. Si te da una idea y que recuerda. Chiquillos, yo voy a buscar algo que están los contenidos que yo lo entienda bien para explicárselos y no confundirles, ¿ya? Porque nos quedan 50 minutos. ¿Se pasó rápido, creo? Sí. Como hierro, Qué entretenida la fisiología, pues. No, es que a mí me gusta, pero el problema es que hay muchos términos que uno como que se pierde. Claro que es nuevo. Y después lo voy pensando. Igual como dice, ustedes se van repitiendo después de un rato, pues. Se van repitiendo. El hotelial. Todo el hotelial. Sí. Cualquier cosa vamos a hacer. y se separan el hierro dos más y se absorben el timo. No, Ya, yo no sé si esto les van a pasar. ilion. Y se absorben el ilion. Y eso se llama algo de hierro. Ya, yo no sé los detalles de las pruebas, cabros, entonces me imagino que esto pudiesen preguntárselo. Elementos, según Rudolf Virchow, que es una de las primeras clases que ustedes le pasan de sangre, que sean capaces de regular el flujo sanguíneo, o la hemostasia en verdad. La hemostasia está regulada por 3 factores. Eso dice un loco que se llama Rudolf Virchow. ¿Cuáles eran esos factores? ¿Ya? Ya, es que eso es la hemostasia y las etapas de la hemostasia. Súper bien en esa. Pero eso es la hemostasia. La tríada de Virchow dice que se va a mantener la hemostasia dependiendo de cómo está la pared vascular. Si está íntegra, no se va a activar ningún factor, es decir, que la vía extrínseca no se activaría. ¿Sí? También va a depender del flujo sanguíneo, porque si el flujo sanguíneo es laminar y las plaquetas no chocan, no tiene por qué activarse entre ellas. ¿Sí? Y de la presión. ¿Sí? Aquí ustedes tienen, la sangre en este caso, tienen la tríada de Virchow como sangre, flujo sanguíneo y pared vascular. ¿Sí? Esa es la tríada que mantiene la hemostasia. ¿Qué pasa cuando se pierde la hemostasia? Es lo que ahí nos dijo nuestro compañero. Vasoconstricción, tapones plaquetario, formación del coágulo y por último fibrinogenía. ¿Sí? Chao, Esteban. Esto es... La tríada de Virchow es que quienes mantienen la hemostasia. Ya, pared vascular, flujo sanguíneo o flujo, como ves si es laminar o turbulento. Y la tercera es la sangre. ¿Sí? Y cuando se pierde esta triada, algunos de estos elementos, es decir, por ejemplo, se isotira el vaso sanguíneo, ¿qué vía de la coagulación se activa? ¿En qué quedamos el bloque anterior? ¿Intrínseca? La extrínseca. Cuando hablamos de propio, intrínseco, es cuando la misma sangre, algún elemento de la sangre libera el factor, la plaqueta en este caso. Esa es la vía intrínseca. Pero si es la pared vascular, la que tiene el daño, es decir, que es el endotelio o el colágeno que se expuso, eso es extrínseco. Vía extrínseca. En el caso de que la sangre, o aquí podemos, flujo turbulento, las plaquetas van a ir chocando. Si ellas chocan, se activan. ¿Se acuerdan? Y si se activan, cambian de forma. Y si cambian de forma, empiezan a liberar factores. El factor intrínseco. Ah, sí, pues sí. Recuerden que propio de cuando está la sangre.
si estamos hablando de un vaso sanguíneo que presentó la noxa, es extrínseco. ¿Ya? La extrínseca empieza con el factor 7. ¿Sí? La intrínseca, casi en su clase, que yo no tengo en el 13 en los libros, pero en su clase empiezan en 12. ¿Ya? 12 dos activos, 11 dos activos, ¿sí? Convergen en el 5 más el calcio, aparece la protrombina, se transforma en trombina y así llegan al 10. El 10 es un factor común para la vía extrínseca como la vía intrínseca. ¿Sí? La protrombina transformó a la protrombina se transformó en trombina, la trombina transforma el fibrinógeno en fibrina. ¿Sí? Cuando confluyen el 10 activo, el 5 activo y el calcio, la trombina, de ahí el factor 3 activo. Porque acá la vía extrínseca y intrínseca, acá confluyen El 5, el calcio, trombina, desactivada en la fibrina. A ver, déjame revisarlo. Quizás es así, no voy a revisar esto. Vamos tú. A mí me dijeron que ustedes estudian del Linda Constanzo o del Bernard y Levy. Bernard Lewis. ¿Sí? Ya, ese es bien bioquímico para sus cositas. ¿Sí? Un poquito. Yo, en mi vida, siempre decidí por este. Creo que es mucho más fácil. Profundiza un poco más, pero explica los porqués. Como explica los porqués, no te quedes con dudas. Ya, este está en inglés, pero acá en la biblioteca lo tienen en español. Y online también está en español. ¿Qué? Por si lo quieren tener en algún momento. Yo, en mi caso, la forma de ver fisiología para mí es mucho más fácil este que los otros. Pero si nosotros ¿Ese fue el que me no, inventé? pero entonces es tratado de fisiología de... Ah, el tratado, sí, eso es un tratado. El tratado. Tienes toda la razón, Gonzalo. El factor 13 es el factor estabilizante de fibrina. ¿Sí? Así que seguimos tal cual. La vía intrínseca es el factor 12, la vía extrínseca el factor 7. Factores comunes, el 10, el 5 y el 13. ¿Sí? Sabiendo los comunes, no se les va a ayudar harto lo repito. Factor comunes que hay entre la vía extrínseca y intrínseca, el 10, el 5 y el 13. El 13. ¿Sí? El 10, 5, 13 y calcio. Y el calcio, va a estar en todas. ¿Qué más? Sí, factores comunes. Es que yo, o sea, mi forma como de estudiar o de armar las cosas es ver qué tengo para juntar y qué cosas están separadas, pero las puedo integrar a las que puedo juntar. ¿Y quiénes podemos juntar? A los factores en común. Entonces, si en la prueba ustedes ven que habla de factor 10, ya van a saber que van a hablar de la cascada común. Si ven que nombran 5, también es la común. Si ven que nombran al 13, están hablando de coágulo, porque estabiliza la fibrina de al final. No metan al tapón plaquetario, que es lo que está en medio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Van cachando un poco de ese tipo de estrategia? Por eso la fisiología ustedes tienen que ir cachando algunos puntos que tomar, que no tomar. ¿Ya? Eso. A ver, miremos otro poco más. Ya vimos todo eso. Para allá. Chico, para salir, que quiera por ahí. La principal activación de la intrínseca es la turbulencia. ¿De la vía intrínseca? Sí. Lo que pasa es que las plaquetas son muy sensibles. Ellas siempre andan, hay una figura de microscopía electrónica que andan, son redonditas. Pero si ellas se tocan con otras, y decir que el flujo se volvió turbulento, ellas cambian su forma y empiezan a liberar condoxano A2, ADP, serotonina, chao. ¿Sí? Entonces eso inmediatamente las va a juntar, sobre todo el tromboxano A2. Como que empiezan a darse las manos. Adhesión plaquetaria. Y luego se empiezan a acumular agregación plaquetaria. Y eso es el tapón plaquetario. Para que no se desprenda entonces,
Fibrina. ¿Y cómo llegamos a la fibrina? Cuénteme, ¿cómo llegamos a obtener fibrina? No sé. No sabe. ¿De dónde viene la fibrina? Del fibrinógeno. ¿De dónde viene el fibrinógeno? Siempre está circulando. Es una proteína que siempre está en sangre circulando y la libera el hígado. Hay un equilibrio siempre en la hemostasia, factores coagulantes y anticoagulantes. Factores coagulantes, fibrinógenos. Si se activa, se transforma en fibrina y va a empezar a generar malla. ¿Ya? La protrombina, ¿dónde anda dando vueltas? Disculpe que te haga estas preguntas para que mañana te sientáis clara en algunas cosas. Ok, en nada. Nada, se siente claro. ¿De dónde sale la protrombina? ¿Tú estabas ahí en el módulo anterior? Sí. ¿Llegaste a esto? ¿En los dos? No sé. Me bloquea yo cuando me preguntan Se directamente. bloquea cuando... Ah, ya, no le pregunto más. O para el siguiente más adelante igual le voy a preguntar, pero es para que no te pongáis nerviosa en los momentos de la prueba. ¿Ya? Pero tranquila, pero que no se te olvide. ¿Y Ok. factores en comunes, te acordáis? Es el 5T y ese. Sí, 5D. 5D3. Esa. ¿Viste? Ya, perfecto. Ay, no sé. La protrombina del hígado también. Hígado, albúmina, fibrinógeno, protrombina, angiotensinógeno. El hígado, una de sus funciones es la liberación de proteínas. Sí, sí. Ah, pero es que eso es un factor de la vía intrínseca. No sé cómo se llama él. Miremoslo. Que no siquiera sé cómo son las pruebas de ustedes, cabros. Ni siquiera sé, ni siquiera me la imagino. La alternativa al desarrollo muy clínico. Hay mucho desarrollo. Sí, desarrollo. Muy clínico. Es que nos hacen hacer como los esquemas. Dice, dibuja el esquema o a ver, el esquema y te Y si le hacen dibujar el esquema de la hemostasia, ¿ya se acuerdan? ¿Es la vasoconstricción o no? La hemostasia es vasoconstricción, tapón plaquetario y coágulo y fibrinolisis para después sacar. Ah, sí, 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 eso sí. No se le olvide el cuarto paso porque si no van a dejar el coágulo ahí. Y ahí la anestesiología. Esta es la revisión de una prueba. Ay, ¿verdad que la... Esa fue la primera prueba que tuvimos. Ay, pero mira, desactivar el para que No, no, tampoco. Ahora no, espérame, que voy a buscar algo. Aquí estaba mirando. ¿Qué pasó? Ah, ahí está eso, completa el párrafo y le dan Ese. opciones. Respecto a los potenciales cosinápticos de mitorio, ¿qué tipo de receptores se asocian a estos? ¿Qué flujo de iones se asocian a tipo de receptores? ¿Qué inhiben? Ya. No está difícil la forma de preguntar. Bueno, pero así funciona. Ya. Creo yo que no está difícil, pero sí es comprensión lectora. Porque por pequeñas cosas pueden ustedes, pues, si ustedes no leen lento y asumen que dice algo y cuando están diciendo lo contrario la van a tener mala. Eso fue lo que a mí me dijo sus profesoras que les pasaba a ustedes, que les costaba comprender la información. Y como quieren hacerla rápido, la terminan rápido y se equivocan en puras leceras por asumir cosas. Sí, igual, me acuerdo porque que la prueba tiene como 10 páginas Es que es muy largo. Es muy largo. y al final leer las 10 páginas
Sí, de la nada quedan 20 minutos. Bueno, la última sí que fue larga. Y de repente vi el desarrollo y era... Pero siento que la segunda prueba fue harto más fácil. Es que siento que la misma prueba está dando la respuesta. Eso tienen que cachar, pues. Es que eso lo van a cachar sí, solo sí, estudiaron con cautela. Solo sí. Sí, porque si, por ejemplo, alguna persona no estudió con cautela o la mosca, es más importante que la prueba, porque el déficit atencional existe. Ya, es que si eso te pasa, ocupa otro lápiz para rayar en otra hoja en blanco. Pinta, no sé, una hoja en blanco en donde no te digan que estáis copiando, pero lleva un lápiz de color, no sé lo que quieras. Pero ocupa, si eres, ocupa tu otra mano. Yo tengo harto déficit atencional, por eso Por eso lo recomiendo. es que la mosca es más importante, pero no es que en verdad sea más importante, es que estar sentada haciendo algo es fome. ¿Cachai? Sí, es verdad. Entonces, cuéntale al cerebro que vaya a estar haciendo otra cosa, pintando, Dibujando. lo que queráis, pero otra cosa adicional. No sé, yo aprendí que para llegar al laboratorio tengo que llegar muy cansada, entonces tengo que ir a escalar antes de venir al laboratorio, porque si no, no hago nada. Porque me aburro, ¿cachai? Tienen que ir cachando sus propias estrategias de aprendizaje. Ya, nos queda muy poco. Esperen, es que yo estoy buscando esto último que yo no tengo claro para que ustedes, no sé, aprovechen esto. Esto ya lo vimos, eso ya lo vimos. La diapo 39 en teoría ustedes ya deben saberla, bacán. Esa de características y propiedades de los eritrocitos, ustedes la 39 tendrían que resolverla sola. Oiga, profe, ese mismo iba a preguntar. ¿Es del mismo PPT? ¿Esa parte sería como lo mismo que la conversión hizo o no? Sí, mira. Aquí se rompió el vaso. Lo uno, como está expuesto el colágeno, aquí lo que se activó es la vía intrínseca o la extrínseca. Ahí, extrínseca. Perfecto, aquí todo el tejido. Sí. Se activa la vía extrínseca factor 7. Ahí factor 7. Claro. Esa es, ya, ok. Ya, Ahí ya. se liberó el factor 7. Pero también a la vez se produjo una vasoconstricción. Ese factor 7 activó las plaquetas. Las plaquetas se empiezan a agregar, a adherir y luego se agregan. Tapón plaquetario. Ahí está. El tapón sería el 2. El 4 sería el 2, o sea, el tapón. Aquí teníamos. Sería cuando se agregan. Mira, es que no sé bien cómo lo dan esto, pero esto se rompe el vaso sanguíneo. Uno, me imagino que es rotura del vaso sanguíneo, exposición del factor extrínseco. Se activa. Cuando activa la plaqueta, se liberó el factor intrínseco, activa la plaqueta, las plaquetas cambian de forma. Una vez que las plaquetas cambian de forma, se empiezan a agregar. Adherir entre ellas y luego se agregan. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el 1 y el 2 nomás, es decir, vasoconstricción y tapón plaquetario. Aquí no estamos viendo ni una malla, por lo tanto no hay un coágulo, porque no hay fibrina. Y tampoco está el cuarto paso de la fibrinolisis porque no hay nada que romper. ¿Dónde estaría el tapón plaquetario? Este es el tapón, aquí no hay coágulo en esta imagen. El tapón plaquetario es cuando empiezan a agruparse todas las plaquetas. ¿Sí? Es que las plaquetas circulantes aquí en el 3, asumo yo no vi que les dijeron a ustedes, pero lo que yo veo es que se activa activación plaquetaria y cambio de forma. ¿Te fijas que ahí era pulsado y ahí ahora es como estrella? Y esa activación plaquetaria por cambio de forma se da por la exposición del factor extrínseco. Entonces aquí voy a hacer exposición del factor extrínseco, vasoconstricción, activación de plaquetas, cambio de forma, tapón plaquetario. Esto le quería preguntar sobre el área vasomotora, que la busco y no. El área vasomotora es el bulbo. En el bulbo reactivo está el centro vasomotor y el centro de control respiratorio. No entiendo si qué es lo que me quiere preguntar específicamente. Así como explicar cómo el centro vasomotor, porque habla como del que se supone que tiene incidencia con el simpático. Y solo con el simpático, no con el simpático. Lo que pasa es que inhiben al simpático o estimulan el simpático. Pero esto tiene que ver más con circulación. No, es que también con los varoreceptores. Los varios los quimioreceptores. Quimioreceptores con respiratorio porque los quimios van a estar sensando CO2 y protones circulando. Y los varoreceptores, como bien dice el nombre, presión. Si los varoreceptores hablábamos de antes, si usted necesita bajar la presión, el centro vasomotor inhibe al simpático.
Y si inhibe al simpático, estimula, ¿quién se ve estimulado? Si están inhibiendo al simpático, parasimpático. Y si se estimula el parasimpático, el nervio vago activa, disminuye la frecuencia cardíaca. Y el otro era el nervio cardíaco para eso. Sí, fibras simpáticas cardíacas. ¿Sí? ¿No? Es corto esto. A no ser que tengamos que hablar de los quimios y ahí se regula la respiración. Pues si hay un exceso de CO2, para liberarlo más se hiperventila. Y esa hiperventilación viene comandada desde el bulbo. ¿Qué más? No importa, a ver, veamos si la puedo resolver bajando. Ah, eso igual de que se supone que en los capilares es mayor el área, menor es la velocidad. Sí, porque si hay mayor área te puedes mover más lento, en cambio cuando hay menor área la presión empuja. Ah, la ley de... El coeficiente de difusión y área de intercambio. Ya, la ley de Fick habla de la distancia, el coeficiente de difusión, que puede ser a mayor distancia, menor difusión. Menor difusión. A mayor área, mayor intercambio puede existir. Y si existe mayor área, hay menor presión. Velocidad de difusión. La velocidad con la que la sustancia pasa de un lado a otro depende directamente de una constante tamaño sobre el día. Si es más grande, se va a mover más lento. Si es más chica, se mueve más rápido. Si es hidrosoluble, Y si es más grande o más chica, depende cuál es la presión. O sea, eso es. ese sería otro factor más. Porque si es más, ya tenemos una grande y una chica y tenemos una presión alta, ambas se van a mover rápido, pero esta se va a mover más rápido que la grande. Ah, ya, ok. Porque a mayor área es más lento. Cualquier cosa es más lento, porque mover volumen es mucha energía. ¿Ya? Claro, el liposoluble pasa más rápido, obvio, porque la membrana plasmática son muchos lípidos. Lo mismo que si fuera gas, como el óxido nítrico que hablamos de la vez. ¿Usted no estaba? Ah, el óxido nítrico es uno de los vasodilatadores. Sí, y si vasodilata disminuye la presión. Y eso es un gas, que tiene una vida media como de 6 segundos. Ya. Mientras mayor es el número de capilares abiertos, mayor es el área para que se produzca la difusión. Es decir, que a mayor área, mayor velocidad. Y eso tiene sentido porque Es que eso es como lo que me confunde, porque acá, por ejemplo, dice mayor área, mayor velocidad. Pero en la área del capilar, no de la partícula. Porque el otro hablamos de tamaño de la partícula que se va a difundir. Aquí estamos hablando de la velocidad, del área del vaso sanguíneo. Del vaso sanguíneo, no del capilar. No, el otro estamos hablando del tamaño de la partícula. La velocidad de difusión de algo va a depender directamente del coeficiente de difusión de la partícula en cuestión que se va a mover. CO2 se va a mover, óxido nítrico se puede mover, fibrinógeno se puede mover. ¿Ya? En cambio aquí estamos hablando del tamaño del capilar. ¿Sí? Y esto es lo que se mueve dentro del capilar. Diferencia de concentración de una sustancia, siempre. Si hay una mayor concentración a un lado, se va a mover donde haya menor concentración. Eso también es cierto. La distancia entre el capilar. Si la célula se encuentra alejada del capilar, la velocidad de difusión va a ser menor. Mientras más cerca, más rápido. ¿Sí? Más que eso van a hacer determinar el flujo de agua a nivel capilar y ese líquido que está circulando dentro del torrente sanguíneo. Lo que hablábamos hace un rato, eso está súper bien. La idea de, por eso la presión oscótica y la presión hidrostática de los capilares son mayores que las del intersticio. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si tienes pérdida el riñón no funciona bien y no absorbe iones, la presión oscótica va a bajar. Si la presión oscótica del capilar baja, se sale el agua, entonces ya no la va a mantener dentro del capilar.
Entonces sí, la idea de las fuerzas de Stalin es mantener la sangre dentro de los vasos sanguíneos, pero un desequilibrio de ella la saca. Entonces ella no podría negociar. Sí, pero están desequilibradas. Las fuerzas de Stalin son presiones. Las fuerzas son las presiones. Entonces la presión que vaya a generar los solutos versus la presión que vaya a generar el agua. Si disminuyen la fuerza que generan los solutos, atrae menos agua. Eso es lo que te quiero decir. Por ejemplo, si disminuyen los sodios y los potasios circulantes, la presión hidrostática, es decir, el agua que está reteniéndose dentro del capilar, va a tener menos fuerza de estar adentro, porque los solutos, quienes la mantienen con ella, están débiles. Entonces, ¿qué va a hacer el agua? Sale al intersticio, se acumula y genera edema. Pero ¿me cachaste por qué? Más allá que hay algo del edema, sino que por qué las fuerzas de Stalin son capaces de gobernar para que esté toda la sangre dentro de los capilares. Como que las mantiene. Las mantienen ahí adentro, pero si disminuyen, se desequilibra y el agua puede salir. Aquí tengo lo de la presión arterial. La vista que en el capilar siempre son más altas que en el intersticio, siempre, pero puede haber falla renal y esto cambia. Puede disminuir la presión hidrostática, entonces en vez de retener agua dentro del capilar se sale. Digo. Por ejemplo, acá en este sistema aparecía el sistema simpático y parasimpático. En teoría, el parasimpático La frecuencia cardíaca y la presión arterial. En teoría como hiperpolarizada. Y acá me parece que Aumenta la salida de potasio. aumenta la salida de potasio y no sé por qué aumenta la salida, porque en teoría el potasio tiene como potencial bajo, ¿no? Y como que igual como que confundió, porque en teoría se supone que cuando uno hiperpolariza, el potasio se supone que aumenta. Y ahí como que Sí, no me calza porque si está, y tampoco que entre calcio, porque si entra calcio, aumenta la fuerza de contracción. Pero lo que sí puede suceder aquí es que si aumenta el flujo de potasio y ingresa calcio, la meseta es más larga. ¿Te acuerdas del potencial de acción del corazón? sí. La meseta se hace más larga. Ah, eso es, pues, mira. Esta pequeña hay un flujo de potasio que está saliendo cargas positivas. Sí, porque me estoy quejando de mi potencial del potencial de equilibrio que lleva al potencial de equilibrio del suelo. Para poder generar una meseta y alargar la meseta, eso va a ser sale más potasio y entra calcio. Si hacemos el juego de que salgan cargas positivas y entren cargas positivas, entonces Claro, entonces, la frecuencia cardíaca es porque alargué este pedazo. Todavía. Por ejemplo, la permeabilidad Ay, mi amor, ya bueno. ¿Alguna otra duda? Nos quedan 10 minutos. ¿Otra duda? Eso de potasio el potasio Es que depende. Eso le estaba explicando aquí. ¿Dónde está el potencial de acción del corazón? Que tiene la característica. Cuando se despolariza, es un ingreso de sodio hasta el potencial de equilibrio. ¿Sí? Llega a su plató. Para que disminuyan las cargas positivas en el interior, tienen que salir cargas positivas. En este caso, sale potasio. Y aquí tenemos una pequeña repolarización rápida. Y luego sale potasio y entra calcio al mismo tiempo. Entonces, así como entran y salen cargas positivas, se mantiene la meseta.
Si esto se alarga, disminuye la frecuencia cardíaca. Si esto se acorta, voy a tener más potenciales. Pero si esto se alarga, tendré menos potenciales. Cada potencial, imagínense una contracción. Y la otra, oye, la ley de Frank. Entraba en la ley de Frankenstein, puede ser el mecanismo intrínseco de regulación del corazón, ¿no? Sí. ¿Sí? Mientras más, en teoría es como mientras más volumen de sangre entra, más el ciclo, ¿no? Así mismo, mira. Este es el cardiomiocito. ¿Sí? Es una fibra elástica que aumenta el volumen. Entonces se extiende más. Entonces aumenta la longitud del sarcómero, que sería la fibra muscular. Si más estiras un elástico, mientras más lo estires, más energía potencial elástica tiene, ¿cierto? Mayor tensión. Perfecto. Tiene más capacidad. Y si es mayor tensión, la fuerza, mayor fuerza de contracción. Ah, sí, sí, y eso hasta cierto punto nomás para alcanzar el alargamiento óptimo del cardiomiocito. Y ese es el mecanismo propio del cardiomiocito para regular la frecuencia. Pero La eyección de la sangre. ¿cómo se llega a que sea una mayor distancia de la célula? Esto es el volumen de sangre Por el que viene llegando. Esto, pum, lo trasladamos para acá, La aurícula como que envía más sangre al ventrículo. al río derecho. Todos los cardiomiocitos tienen esa misma capacidad. Y los cardiomiocitos están en todas las cámaras. Entonces imagínate que está llegando mucha sangre por las venas cavas. Aumenta el volumen. Si aumenta el volumen, aumenta la longitud del sarcómero. Si aumenta la longitud del sarcómero, aumenta la tensión. Y si aumenta la tensión, aumenta la fuerza con la que contrae. Caso contrario, disminuye el volumen, todo esto para abajo. Menor distancia. Yo tengo una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la célula muscular del corazón y una de una extremidad? Entre un cardiomiocito y una célula muscular esquelética. Es Eso que le está- demos con un músculo cardíaco, la fibra, aquí es más fácil. Las fibras están unidas como un sincitio, se le llaman. Ah, sí, sí, funcional. Sí, 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 funcional. Sincitio funcional. Sí, espera, esta vez. Hasta. Están por los... Esta es la fibra muscular cardíaca. Jack Junction. Están todas unidas por las gap junction, que son ¿Qué son? uniones gap. Son esas cositas de Sí. ahí, ¿no? Esas uniones donde pueden pasar iones entre ellas. Por eso se forma un sincitio. Uniones comunicantes. Y un calcio. ¿Sí? O lo que necesiten. En cambio, la célula esquelética es multinucleada y es aislada una de otra. Y esto tiene solo un núcleo por fibra. Pero forma sincitios que están unidas, como bien dijo Gonzalo, por gap junction. ¿Y en soluto es lo mismo lo que tienen? En la composición. Sí, similar, pero siempre hay concentraciones iónicas que varían en células específicas. Ah, claro. Sí, porque me acuerdo el calcitonina. La calcitonina. Creo que eso solamente está presente en el de acá, en el cardíaco, ¿no? No, pero la calcitonina es una hormona. Ah, ya, entonces no tenía que... Es que se confunden los Una términos. realmente como que se confunde. Ya, pero eso, podríamos ver, no sé qué más. Esa imagen del ciclo cardíaco, la que se la mandó su compañera, sirve harto. Porque El PPT. ¿está en el PPT? Sí. Ah, ya, ¿qué expresión? ¿Y la entiende? Vamos juntos. Yo lo tenía. ¿Me prestáis tu lápiz? ¿Sí? Vamos juntos aquí. Sístole, diástole, sístole, diástole. Aquí tenemos la presión aórtica, la presión atrial, la presión ventricular, el volumen ventricular, un electrocardiograma y un fonocardiograma. Aquí dice, aquí tenemos el flujo, la presión baja, se abre la válvula aórtica, perdón, se cierra la válvula aórtica. Esto es ventrículo izquierdo. Solo ventrículo izquierdo, lo que vean en la imagen de esto. Se cierra la válvula aórtica, se llena. Se llenó aquí. Esto es volumen. Se llenó. Se cerró la válvula. Si se llenó y está llena de líquido, aumenta la presión. ¿Sí? Sí. Y cuando se aumenta la presión, se va contrayendo. Y si se va contrayendo, se va liberando el líquido. Pero primero hay una contracción isovolumétrica. Claro, es que es decir, contracción isovolumétrica, esa es la primera. Luego ya se libera. Que esta es la contracción isovolumétrica. Eso que está ahí. Contracción isovolumétrica.
Se mantuvo el volumen con un pequeño aumento de presión, pero luego se llegó al pic, disminuyó el volumen. ¿Sí? Después se abre la válvula aórtica y se vuelve a llenar. Pero para cuando se abre la válvula disminuyó la presión. Entonces está abajo porque ya salió la sangre. Y ahora se tiene que volver a llenar. Vuelve a llenarse, aumenta el volumen. ¿Sí? Volvemos a Entonces el momento en que la presión se hace cero vendría siendo cuando la válvula se abre. cuando la válvula se abre o la válvula se cierra. Aquí se vuelve a cerrar. Ahí se volvió a cerrar. Se contrajo manteniendo el volumen y luego llegó a su presión máxima, se liberó sangre. Se relajó el ventrículo, por eso llegó, bajó la presión y también no tengo volumen. Y ahí de nuevo la contracción isovolumétrica. De nuevo la contracción isovolumétrica. Y luego que se abrió de nuevo la válvula, aumenta el volumen. Pero se abre la válvula, sí, solo sí, llegamos a presión cero. Que es lo mismo a la par aquí con el complejo QRS. Aquí no estamos viendo el atrio, así que la P vamos a asumir que está aquí. Que aquí está la sístole atrial. Que debido a la sístole atrial es que se pudo llenar de sangre acá. ¿Sí o no? Si no hay sístole de los atrios, es decir, no hay despolarización de los atrios, no hay contracción de los atrios. Y si no hay contracción de los atrios, no hay cómo pasar la sangre para los ventrículos. ¿Sí? Por eso aquí, este P está aquí imaginativamente hablando. ¿Sí? Y luego aquí viene el QRS, que es la despolarización de los ventrículos, como consecuencia de aumento de presión, y al aumentar la presión se eyecta la sangre y disminuye el volumen. ¿Sí? Entonces, para que se abra la válvula, es necesario que llegue la presión a cero. Sí. Oiga, profe, ¿la diferencia entre contracción isovolumétrica y contracción isométrica? ¿Isométrica? Nunca había escuchado isométrica. La isométrica es, por ejemplo, cuando ya se aprieta o algo y no se varía el modifica volumen. la elongación de la fibra muscular. Entonces ahí sería isovolumétrica, ¿no? Aquí yo sé que es isovolumétrica porque se varía la fibra, pero no el volumen. Iso significa mismo. Sí. Es como tener una botella de jugo que está cerrada, la aprietas. Tienes el mismo volumen, pero adentro tienes una mayor presión de... Claro, porque la aprietas. Eso es buen ejemplo. Profe, ese gráfico Buen es el profe. mismo de acá. ¿O no? Aquí va Aumenta la presión, aumenta la... No es el mismo, o sea, no es lo mismo, pero dice lo mismo. Velocidad, área de corte transversal, porcentaje de volumen sanguíneo, presión. Esta que está aquí, ¿tú rayaste Sí. esto? Ah, ya. Esa es la Esa presión. es esta. Aumentó la presión, va disminuyendo la presión. Área de corte transversal de los capilares. Sí. Ya, esto tengo que leerlo, a ver. Sale del corazón. Esta parte sería cuando sale del corazón, porque va disminuyendo la presión. ¿Sí? Gracias al aumento grande de presión de 120 milímetros de mercurio va a ir rápido en velocidad, porque es la primera salida. Como salir de, no sé, cuando terminan la clase, se abre la puerta, hay gente que salió muy rápido y los otros salieron lento. Qué raro este gráfico. No sé qué es aquí abajo. Esos son los diferentes tipos de... Está la aorta, están los de venas capilares. que- Aorta. Es como el conducto por donde Esto sería circula así. Este gráfico sería así. Sí, ¿Sí? sí, por ejemplo en la aorta como que en teoría debería circular más rápido Igual porque la radio es mayor. porque el radio y la longitud era como radio y longitud los Aquí que, se le los pide que un pulsátil. influían. Ahí, tócate ahí. Eso sería lo mismo. Con este. Sí, no con tu pulgar, pero ahí. Ese. La antenita de la radio, del radio. Sí, me acuerdo yo que está el radio, la antenita de la radio. Pulso radio. Sí. Oh, qué buena mnemotecnia. La antenita de la radio. Sí. Ya tú creí, no vas a hacer eso. Pero hay una gente que se lo olvida. Sí, vos olvidas. Sí, a mí Todavía nunca más se me pulso olvidó. radial, ¿no? Acá, como que se siente el tiro. Se siente el tiro, es verdad. Pero hay gente que no. Pero con la antenita de la radio no se acuerda.
Ya, a ver, déjame entender bien esto, porque ya, entonces aquí dice que la arteria aorta tiene una alta presión y una alta velocidad. Las arterias grandes, esto es así, ya. Las arterias grandes tienen una alta presión, menor que la aorta, y una velocidad alta pero menor que la de la aorta. Arteria pequeña tiene menor presión y una velocidad que ahí cae. Luego ART, arteriola, tienen baja presión, baja velocidad, pero ¿qué era esto? Un área de corte transversal mayor. Capilar. Está ahí entra la ley de Fick. Aquí me refiero a porque aquí tenemos intercambio. En los capilares hay difusión. Por eso ahí entra la ley de Fick. Se necesita una presión baja En los capilares hay baja presión, hay baja velocidad. para el intercambio de nutrientes. Sí, para que tenga ese tiempo correspondiente. Luego viene vénula. Vénula. ¿Y esto qué significa lo negro? Volumen sanguíneo. Volumen sanguíneo bajo, con una presión baja y con una velocidad baja. Sí. BP, vena pequeña. Ya, esto sí, esto es así. Tienen que ir viendo así, así, así. ¿Cómo es lo de la vénula? Vénula. Aquí estamos. Veamos aquí, pues mira. El rojo que es velocidad, baja velocidad. La presión es baja, la que es lo celeste, con un volumen sanguíneo va aumentando un poco comparado con el que encontramos en la arteriola. ¿Sí? ¿Y qué más ve esto? Eso. Luego BP, vena pequeña. La velocidad es baja, la presión también, el área es pequeña y el volumen es grande. Sí, mira, tira la línea de aquí, con una regla podéis tirarlo para allá. Y aumenta también la velocidad. Claro, y aumenta la velocidad. Y luego llegamos a la vena cava, en donde hay un aumento de velocidad del vaso sanguíneo, o sea, el aumento de velocidad de la sangre. La presión sigue siendo baja y la velocidad sube y el volumen sanguíneo va disminuyendo. Pero claro que va disminuyendo porque se va metiendo a los atrios. Eso. Nunca había visto este gráfico. Está bueno, sí. No estaba fácil de entender al tiro. Pero esas líneas así, no sé ¿de quién era esto? Mío. Suyo. Esas líneas así son más. Ya. Digan. Lo del flujo. Yo eso tampoco lo entendí, así que es buena pregunta. A ver qué dice. Déjame leer esto primero. De aquí para abajo, no, de aquí. No, del flujo. Sí. Correlación de área y velocidad en relación al flujo constante. Flujo va a ser igual a la área por la velocidad. El flujo es constante, pero cuando pasa por distintos diámetros, pero no individuales, sino área de sección total, la velocidad disminuye y esto promueve la microcirculación capilar donde se produce el intercambio, que rara la reacción. Vamos de nuevo. El flujo es constante, primera afirmación. Pero cuando va pasando por distintos diámetros, no individuales, ¿qué querrá decir pero no individuales? Sino área, no le preguntaron a la profe. Chiquillos siempre tienen que preguntar, sino área de sección total, la velocidad disminuye. Ya, aquí está. El flujo es constante todo el rato, pero de repente se mueve por diámetros distintos. Aquí este diámetro es angosto, este es ancho. ¿Sí? Y estamos hablando flujo, y flujo es ml en un tiempo. ¿Sí? Como el gasto cardíaco. ¿Sí? Cuando pasa por aquí, va a ir más rápido que cuando llega aquí. Porque aquí se puede abrir, se vuelve más lento. Y luego vuelve a uno de menor diámetro que el anterior, vuelve más rápido. Por eso varía la velocidad. La velocidad disminuye cuando la sección total es mayor. ¿Sí? 5 centímetros por segundo. Aquí en esto que el diámetro es mayor, solo va a llegar a 1 centímetro por segundo, y cuando disminuyó el diámetro, ¡pum!, 10 centímetros por segundo. Igual como que no lo entendí, por ejemplo, en la... bueno, sí, ya lo entendí. Era, por ejemplo, en la vena grande igual se aplica esto. Por ejemplo, ya tenemos una vena acá y ahí en teoría como que aumenta la velocidad.
Es que cuando pues, las venas grandes, no, mira, Es menor la es velocidad. menor Sí, la po, velocidad. Porque tiene más espacio para. Esta, como- mira. Ah, no, Fluir, era al po. revés, entonces no lo A no mayor lo entendí, po. diámetro, Menor velocidad. menor velocidad. ¿Y dónde era Ah, a mayor área, mayor velocidad? Porque habíamos así. Porque no es lo de las capilares, era lo que me estaba diciendo antes. No, esa es la De la mayor facilidad. contacto, Contacto. mayor cercanía. Más cercana, porque es difusión, ley de Fick. Si más cercanas están, más rápido se van a mover. Ya. Si pero no era la mayor velocidad, era el tamaño de la partícula. Si el tamaño de la partícula es muy grande, se mueve más lento que uno de tamaño de partícula pequeña. Sí. ¿Sí? Eso. ¿Otra más? Nos quedan 2 minutos. Llegó la hora. No sé de quién es esto. Aquí está. No Sáquele sé. nomás. No sé, Pero lo mandaron por un puede WhatsApp. ser. Profe, por ejemplo, este libro, acá en la biblioteca está el Tratado de Fisiología. Este es el mismo, yo creo que sí. Tratado de Fisiología Médica de Gayton and Hall, edición 11. El azul. ¿Azul sería el que está en la biblioteca? Así que Esto es lo ¿Pero mismo qué que año es acá. ¿Qué año es ese? Sí.